Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Pascal y a Ricardo, su presidente, por invitarme a esta reunión y felicitaros por el premio que recibisteis en junio, muy merecido después de los años que lleváis trabajando en pos de la calidad y la seguridad. Yo le decía a Ricardo cuando me invitó que no estaba en primera línea en este momento de trabajo en calidad y seguridad. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, así es. Yo esta tarde lo que quería sería compartir con vosotros dos reflexiones prácticas que a mí me parecen significativas y someterlas a vuestra consideración a ver qué os parece. Yo siempre empiezo con esta diapositiva porque fue la que dio origen a todo. Se había hecho algún trabajo previamente, pero hasta este momento nadie hablaba de seguridad del paciente. Y luego continúo con esta porque es lo que puso la realidad nacional a la vista. Y supimos cuál era la prevalencia de eventos adversos, tanto en España como en Asturias. También supimos cuál era su evitabilidad, cuáles eran las fuentes principales y cuál era la gravedad de los mismos. Y con estos datos, también a continuación, 2 años después, se hizo un trabajo similar, aunque fue más de incidencia que de prevalencia, en cuidados intensivos, y realmente lo que vino a decir era, como en el resto del hospital, lo que ocurre que eran más frecuentes y seguramente más prevenibles. Por lo menos fue lo que se encontró en ese trabajo. Y con estos datos se pusieron en marcha pues, todas estas prácticas seguras en la UBI, igual que en el resto del hospital, porque estos son prácticas seguras transversales. Pero nuestro proyecto estrella son los proyectos cero, que voy a introducir un poco ahora. Los proyectos cero están basados en el registro ENVIN, que es el registro de vigilancia de infección nosocomial. La parte de ELIS es porque también ofrecemos datos al registro europeo. Ese estudio empezó en 1994, en el siglo pasado, por lo tanto lleva más de 30 años en activo y no tiene personal dedicado. Se debe al trabajo diario de los compañeros de las distintas UBIs del país. Por lo tanto, tiene su mérito mantener un registro sin personal dedicado durante tantos años. Y bueno, que vaya un reconocimiento para todos los que lo hacemos posible. Y en especial quiero recordar al doctor Blanco, que fue uno de los fundadores en el 94 de este registro y que en este momento no está con nosotros. Como veis ahí, el cronograma, según se fueron introduciendo los distintos proyectos cero. Los proyectos cero son un conjunto de prácticas seguras que van dirigidas a disminuir las infecciones nosocomiales más prevalentes de la UBI y las resistencias bacterianas. El primero fue el de bacteriemia cero, como veis, con esa serie de prácticas seguras. Luego, en el 2012, se introdujo el de neumonía cero y, bueno, mucho más reciente, allá por 2018, es el de ITU cero y en el 2013 se incluyó el de resistencia cero. Todos ellos, como veis, llevan una serie de prácticas seguras asociadas y todos ellos llevaban asociado un programa de seguridad que llamábamos programa de seguridad integral, que se formaba un equipo de seguridad que en realidad lideraba, pues como veis ahí, algo parecido a un ciclo de mejora continua. Y para llevarlo a la práctica, pues se desarrollaron herramientas como rondas de seguridad, que así en resumen es una forma de comprobar que estamos haciendo lo que decimos que hacemos, listas de verificación para asegurar la realización de distintas técnicas, sesiones para aprender de los errores, etc. Tengo que hacer notar que lo mismo que la adherencia a las prácticas seguras de los proyectos cero
fue, podríamos decir que generalizada, al programa de seguridad integral no lo fue tanto. Bien, y aquí os presento resultados de la efectividad de las medidas, en este caso de bacteriemias primarias y de neumonía asociada a ventilación mecánica. Como veis, en el de bacteriemias, una vez que se implementaron las medidas, pues se alcanzaron los objetivos previstos, lo mismo que ocurrió con la neumonía asociada a ventilación mecánica. Pongo la época COVID porque eso nos sirve para ver cómo, cuando no se pudieron implementar las medidas con la intensidad que se hace regularmente, las infecciones se dispararon y cuando se pudieron volver a poner en práctica, pues las infecciones volvieron a su sitio. Y igualmente con las medidas relacionadas con las resistencias bacterianas. Aquí voy a utilizar la diapositiva, aparte para mostrar cómo las medidas, bueno, como ya supongo que habréis dado cuenta, azul somos Asturias y rojo es España. Si no os habéis dado cuenta de ello, ya os lo digo yo ahora. Cuando se implementaron las medidas, veis cómo han disminuido las resistencias. Pero más importante es saber que en 2010 parece que no había resistencias, ni en 2011, y muy poquitas en 2012. Y parece como que cuando se implementó el proyecto de resistencia cero generó un montón de resistencias. No es verdad. Lo que ocurre es que antes no se medían y por eso no existían. Y cuando se empezaron a medir, pues aparecieron las resistencias, las que realmente tenemos. Bien, durante la época COVID ocurrió como con las infecciones y en la parte final de la gráfica, para que os fijéis, y nos quitamos un San Benito de encima, que son mucho más prevalentes, las bacterias multiresistentes fuera de la UBI, que son las líneas continuas, tanto en España como en Asturias, que dentro de la UBI, que son las líneas discontinuas. Por lo tanto, no somos nosotros los generadores tanto de las resistencias, sino que nos vienen dadas. Bueno, y como evaluación de las prácticas transversales, pongo la última evaluación de la higiene de manos que hizo el Ministerio de 2004. Y lo pongo un poco para hacer notar que en las medidas estructurales, después de muchos años de trabajar en el tema, pues la mayoría de las comunidades autónomas no están dentro del 100% ni de las soluciones hidroalcohólicas en camas de UBI ni en el hospital. Y aún mucho peor es lo que es la aplicación de las medidas de higiene de manos y de solución hidroalcohólica, que a duras penas llega al 70%. Y esto me lleva a la primera reflexión. Pongo las curvas de tendencia porque, si nos fijamos, es una gráfica todo tomado del informe de evaluación de higiene de manos. En los últimos 9 años en higiene de manos no ha habido ningún avance. Seguimos exactamente igual que hace 9 años. Y en bacteriemia, en este caso, podría poner lo mismo las neumonías, se han alcanzado los objetivos inicialmente, pero nos mantenemos ahí, no desaparecen las infecciones ni tampoco disminuyen significativamente más allá del descenso que se hizo inicialmente. Por lo tanto, o bien aceptamos que esto es así y que no se puede mejorar y pensemos en otras cosas como la medida que nos acaban de contar, o bien hacemos cosas distintas de las que estamos haciendo hasta ahora, porque si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Se comentó antes, ingeniería de implementación, de factores humanos. Bueno, los que estáis ahora en primera línea seguramente se os ocurrirá qué hacer. Pongo a modo de ejemplo, en la última reunión del Comité de Seguridad de nuestro hospital, se comentó con optimismo el aumento de notificaciones que hubo este año.
en realidad hubo en el hospital un aumento muy significativo de las notificaciones en el SINAPS. Cuando nos pusimos a ver qué podría haber ocurrido para que eso se diera, pues bueno, fue que se puso en el contrato programa de enfermería la necesidad de hacer notificaciones. No sé si este es el camino correcto o no, pero esa medida hizo que hubiera muchas más notificaciones que todo lo que hicimos en años previos. Y por otro lado, llevamos desde el 2007, que se hizo el EAPAS en Asturias para medir la seguridad del paciente en todos los hospitales de Asturias, porque el EAPAS incluye a todos los hospitales, y desde entonces llevamos muchos años trabajando en seguridad del paciente. La pregunta es, ¿en 2025 somos más seguros que éramos en 2007? ¿Merecería la pena saberlo? Bien, la segunda reflexión tiene que ver con cambiar un poco, o no cambiar, sino añadir un paradigma nuevo a seguridad del paciente, que es, además de los desenlaces intermedios, que básicamente son los que se están midiendo, como infecciones, errores de medicación, etcétera, introducir desenlaces finales. Y desenlaces finales relevantes como la supervivencia, el estado funcional, la calidad de vida, que eso es lo que nos va a marcar la integración en la vida familiar, social y laboral, que realmente es lo que se quiere cuando uno pasa Lógicamente, las medidas a trabajar en esto dependerán de la especialidad de cada cual. En unas especialidades habrá que hacer unas cosas y en otras otras. Lo que se está haciendo en intensivos, que os voy a esbozar a continuación, pues es dejar de ver al paciente crítico compartimentado. Es decir, ver al paciente crítico en la UBI, ver al paciente crítico en la planta, o después, sino empezar a verlo como un continuo y considerar al enfermo crítico desde la fase inicial, cuando está en planta de hospitalización, pasando por lo que hagamos durante su estancia en la UBI y un seguimiento posterior para ver realmente los desenlaces relevantes que acabo de comentar. ¿Y qué podemos hacer o qué se está haciendo para eso en este momento? Bien, pues antes del ingreso en la UCI, dirigido a la mejora de la supervivencia, pues estaría la detección precoz del deterioro clínico. Es decir, disponer en la planta de hospitalización o en los pacientes que están en urgencias durante un tiempo de un sistema que nos permita detectar precozmente que el paciente está empeorando y darle una respuesta a esa situación de empeoramiento con un equipo de respuesta rápida o con lo que en cada sitio localmente se decida. Esto está claramente demostrado, por ejemplo, en las ESIS. Si cogemos un paciente en las fases iniciales de las ESIS, la supervivencia está por debajo del 5%. Si lo cogemos en situación de fallo multiorgánico, probablemente se dispare al 40 o 50%. Y, bueno, todos conocemos código corazón, código ictus y demás. Por lo tanto, eso sería seguridad del paciente. Y además en España hay bastante experiencia de esto con las llamadas UCI sin paredes o servicios extendidos de medicina intensiva. Y una vez que el paciente está en la UCI, lógicamente lo primero es conseguir que sobreviva, porque si no, mal vamos. Pero de todos los pacientes que sobreviven, sobre todo los que tienen han pasado un proceso grave, pues se ha visto que pueden quedar con secuelas tanto en la esfera física, que le dificultan actividades cotidianas y la movilidad, como en la esfera cognitiva, con el regreso al trabajo o los estudios, o en la esfera psicológica, con el estrés postraumático, cuadros de ansiedad, etc. Bueno, a ese conjunto de síntomas es a lo que se llama síndrome post-cuidados intensivos, y que en parte tiene que ver con el proceso crítico en sí, pero también en parte con cómo lo abordemos durante su estancia en la UBI. Y, por lo tanto, en esta parte sería prevenible. Y sabemos que está relacionado con el síndrome de poscuidados intensivos todas estas cosas: el manejo del dolor, el manejo de la sedación, el manejo del delirio,
el iniciar ejercicio precoz, el incluir a la familia que así lo quiera, tanto en los cuidados como en el régimen de visitas, y para eso se desarrolló un paquete de medidas, que es el que estáis viendo ahí, que es el ABCDF por su acrónimo iniciales en inglés, que la idea o lo que se recomienda es intentar implementarlo en su conjunto por el conjunto de relaciones, como veis en la parte derecha de la diapositiva, porque uno por sí solo pues es bastante menos eficaz que el conjunto. ¿Y qué podemos hacer al alta de la UCI hacia el hospital? Ya se comentó antes de la importancia de la comunicación. El momento del traslado a planta es un momento crucial para el enfermo crítico, por un lado por el salto en el nivel asistencial que hay entre la UBI y la planta, y por la otra la importancia de la comunicación entre la UBI, el equipo que la atiende en la UBI, y el equipo que lo recibe, así como la familia. De hecho, en problemas de comunicación están involucrados en la mayoría de los conflictos que surgen en esa fase. Y, por otra parte, se sabe que determinados pacientes, sobre todo aquellos que han tenido un proceso crítico, el tener un seguimiento conjunto en los primeros días, tanto entre el médico que recibe al paciente como el médico de la UCI, disminuye las tasas de reingresos y, si acaso, lo que es más importante, disminuye la mortalidad entre los pacientes que reingresan. ¿Y qué podemos hacer al alta del hospital? Pues ir a ver si realmente cómo quedaron esos pacientes, qué nivel de secuelas les quedó, si es que les quedó alguno, es decir, detectar el síndrome post-cuidados intensivos. Y eso se hace mediante la identificación de pacientes que estén en riesgo y viéndolos en consulta, lo mismo que cualquier otra especialidad. Bien, esta diapositiva era solo para mostrarles que el plan que les acabo de enseñar más o menos es el que se defiende en los países de nuestro entorno, en este caso de Bélgica. Y bueno, como todos sabemos, como he dicho, que asociación no es sinónimo de causalidad, y un poco al modelo del estudio que nos presentaron, pues yo os presento el estudio PROTECT-UCI, que a lo que va dirigido es evaluar el impacto de este paquete de medidas, tanto en la adherencia al mismo en las distintas unidades, como el efecto que pueda tener sobre la incidencia del síndrome post-cuidados intensivos. Es un estudio como el que acabamos de ver, antes y después, midiendo la situación basal, haciendo una intervención que consiste en formación en el paquete de medidas e implementarlo, y luego un corte post-intervención para ver si hubo diferencias en la adherencia y en el síndrome post-cuidados intensivos. Y en este momento, yo creo que ya es definitivo porque está cerrado. Somos 57 hospitales de España y de Hispanoamérica, porque forman parte, hay algunos hospitales de Hispanoamérica, y nuestro hospital pues, es uno de ellos, y que está en este caso liderado por la doctora Álvarez, que es la IP. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.